Bienvenidos a la Hora Verde. Gabriel Laborda es quien les habla y hoy hablaremos con Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Por esto estamos en comunicación con Daniel Panario. Buenas tardes, Panario. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, nosotros lo entrevistamos a usted por primera vez en 2013, a principios de 2013. ¿Y la situación ha cambiado en estos 3 años? No, los datos de que nosotros poseemos, por ejemplo, de la cuenca Santa Lucía o de la cuenca Río Negro, es que sigue igual o peor. Sabemos que los niveles altos de fósforo ocurren también por el monocultivo de soja transgénica, pero también por las plantas de celulosa. Hace unos días el gobierno anunció también la intención de instalar una tercera planta de celulosa en Uruguay. Eso también podría llevar un problema más grave, específicamente la quieren instalar sobre el Río Negro. Bueno, lo que ocurre, las plantas de celulosa tienen distintos tipos de problemas, ¿verdad? Uno de ellos, por supuesto, son los altísimos niveles de fósforo de sus efluentes, que por algún motivo el gobierno no les exigió planta de eliminación del fósforo, lo que se llama el tratamiento terciario, ¿verdad? Y el argumento que usaron es que el río Uruguay ya estaba contaminado, entonces un poco más no importa. Bueno, eso es una muy mala forma de encarar este tipo de problemas. Y si lo hacen en el Río Negro, peor, porque el Río Negro ya está eutrófico y le vamos a agregar el equivalente a una población de 60.000 personas que tirara fósforo al río y se convertiría en un desastre absoluto. Si le exigen planta de tratamiento terciario, ese problema no lo tendríamos. Pero vamos a tener otro problema, que es el incremento de unas 300.000 más hectáreas de plantaciones de eucaliptus, ¿verdad? Me quiero detener en esto porque nosotros cuando lo entrevistamos a usted, mucha gente lo ha consultado por el tema del agua, pero usted también ha estudiado la afectación que tiene este monocultivo, este modelo de monocultivo de eucaliptus acá en Uruguay. Sí, sin lugar a dudas, es decir, está absolutamente probado que disminuye drásticamente el rendimiento de agua en las cuencas. Entonces, si las cuencas tienen menos agua, tienen menos poder de dilución y por lo tanto se concentran los contaminantes, ¿verdad? Y ese es el problema que trae, uno de los problemas que trae el eucalipto, más allá de que transforma los suelos de forma irreversible y en el futuro tendremos que pensar qué hacemos con unos suelos fuertemente degradados, ¿no? Se acidifican, se transforman inclusive sus minerales arcillosos, que lo cual hace que la transformación sea irreversible, ¿no? Es decir, se forma un proceso tendiente a lo que se denomina podzolización de los suelos, que son una característica de suelos de zonas de bosques de pinos o de eucaliptus, ¿no? O sea, que no son que no son los suelos nuestros, son suelos mucho más exacto. pobres, digamos, y son irreversiblemente más pobres. Entonces el problema es mayor. Si se le hace el tratamiento terciario a la planta, bueno, el problema del fósforo quedaría muy morigerado, ¿verdad? Pero el problema del incremento de la forestación, que se lo está vendiendo inclusive como captura de carbono, y nosotros tenemos visto que los suelos pierden carbono cuando se planta eucaliptus, ¿no? Por lo menos hasta 30 años después de plantado siguen perdiendo carbono. No sé qué pasa en procesos más largos, porque no los hemos podido estudiar. No tenemos plantaciones más antiguas que eso, plantaciones que sean de uso forestal, y las plantaciones, esos montecitos de abrigo no sirven para hacer comparaciones, ¿no? Bien, pero ustedes han estudiado justamente la afectación de estos monocultivos de eucaliptus. Estamos hablando de casi 1 millón de hectáreas y se plantea aumentar esa cantidad de monocultivos de eucaliptus. Sobre todo, ¿dónde se plantea aumentarlo? Porque casi seguro que va a ser en la zona de sierras, que es la principal fuente de agua de nuestros ríos, ¿no? Entonces, eso sí, yo vengo diciendo hace años de que es un desastre que estamos, comprometiendo en nuestros cursos de agua severamente con las plantaciones de eucalipto para exportar rolos, ¿verdad? Porque a su vez, como se instalan en zonas francas, nosotros no exportamos pulpa de celulosa, exportamos rolos. Cuando el tronco entra en la zona franca, ya está en Finlandia. O sea, no genera más riqueza en Uruguay. Sí, eso también es interesante lo que usted dice, porque mucha gente tiene una opinión como que estamos procesando algo, pero en realidad la pulpa de celulosa que sale de estas plantas es un commodity más.
va para Europa, para China, para transformarse en papel o cartón. Sí, pero inclusive la propia transformación en pasta de celulosa, digamos, se hace en zona franca, o sea, ya prácticamente es como si no se hiciera en Uruguay, porque ya no pagan más impuestos. Y es interesante porque hace unos pocos días un informe sobre las ventajas de las plantas de celulosa. Se habló de puestos de empleo, y en realidad puestos directos son 600, pero también se habla de beneficios a la economía. Estamos en $740 la tonelada, que es la que produce UPM y la otra que está ubicada en Conchillas, de Arauco. Estamos hablando de $740 la tonelada, que es la blanqueada de fibra corta. Lo que no se dice es que estas empresas están generando, cada una de ellas, las dos que están instaladas en Uruguay, $1.000 millones de producción de pulpa de celulosa. Usted está diciendo que esa plata se va del Uruguay. Por supuesto, digo, cuando entra en una zona franca no pagan más impuestos, ¿no? La exportación se produce en la puerta de la zona franca. Eso es así. Después que ingresó, ya se acabó, no. Es como si no fuera más Uruguay. No sé si me explico. Los procesos de elaboración que se hacen en zona franca, lo único que dejan pueden eventualmente los empleados. Que eso sí pagan caja, todo ese tipo de cosas. Pero fuera de los salarios, todo lo que produce en la zona franca no paga impuestos. Sí, y algo que también habría que acotar, por ejemplo, UPM en su página dice que el 70% de la madera que utilizan pertenece a bosques propios. Tanto Botni UPM como Montes del Plata son dueñas de 500.000 hectáreas acá en Uruguay. Sí, por supuesto, son los mayores latifundistas que existen en Uruguay, sin lugar a dudas. Y a su vez, las zonas, digamos, Río Negro tiene la desocupación más grande del país, ¿no? Para tener una idea de cuántos puestos genera. Por supuesto que en el momento que se produce la inversión, ¿no? Hay un boom industrial. Sí, empleo, de todo un poco. Construcción, sobre todo. Claro, entran divisas, todo eso, ¿no? Entonces, si cada gobierno se encarga de colocar una planta de celulosa, pasan los 5 años sin problema, en función de las inversiones que recibe, pero después nos dejan el problema, ¿es así? Bien, entonces usted nos diría que la idea de traer una tercera planta de celulosa sobre el Río Negro, ¿cómo lo podría definir en pocas palabras? Bueno, para mí es vender el rico patrimonio de los orientales a bajo precio y sin necesidad. No es un negocio de Uruguay, indudablemente, No. porque estas empresas seguramente los impuestos los pagan en los países de origen. Exactamente. Y bien, y entonces pensándolo, ¿no? ¿Cuáles serían la alternativa, no? Porque estamos hablando de la afectación que tienen los cultivos, los monocultivos de soja transgénica, los monocultivos de eucaliptus, y se habla del Uruguay natural. ¿Cuál sería una alternativa? Porque siempre nos dicen que esto se basa en necesitamos puestos de trabajo. Sí, podríamos tener los puestos de trabajo con otro tipo de producción también, ¿verdad? Es decir, el tema digamos, esto es lo fácil, ¿no? Hubo un informe de Algica, yo no me acuerdo la fecha ahora, que estableció lo que íbamos a hacer, y lo hicimos, punto. Y ese informe ya es bastante antiguo, ¿no? Íbamos a poner plantas de celulosa, las plantas de celulosa van a ser finlandesas, la primera por lo menos, y se iba a exportar a Finlandia para hacer el papel, y después el papel iba a ir a Japón, y eso lo dijeron hace, 20 años. Bueno, y chao. Tal cual. Lo hicieron, claro. Bien, y eso sería el proyecto de desarrollo que se le propone al país. Seguir exportando commodities. Efectivamente, sí, claro, es en la División Internacional del Trabajo lo que nos adjudicaron que hiciéramos. Otras soluciones son bastante más complejas, requieren planificación, y a su vez requieren políticas autónomas, no políticas impuestas, y parece que es muy difícil tener políticas autónomas. En general parece que se nos imponen las políticas, y acá no se hacen planes, se está, como dicen en campaña, el golpe del balde. Pero usted no tiene dudas que si hubiera un cambio de orientación o otro tipo de política, eso se podría lograr. Yo estoy seguro que sí, por supuesto. Sí, otro Uruguay sería posible y otra manera de producir también acá. Sin lugar a dudas, eso es. Panario, le agradecemos mucho esta comunicación, esperemos la próxima vez entrevistarlo por la radio de la universidad. Encantadísimo, a las órdenes.